Hoy vamos a ver de momento angular de una partícula en el ejercicio resuelto número 3. Momento angular de una partícula 3. Una partícula con 5 kilogramos de masa se mueve en dirección del eje X positiva a una velocidad de 12 metros por segundo en el instante en que su vector de posición respecto al origen es menos 8 metros por el versor Y más 6 metros por el versor J. Calcular a. ¿Cuál es el vector de momento angular de la partícula respecto a O? B. ¿Cuál es la magnitud del momento angular de la partícula? Bien, tenemos acá esta partícula P de masa de 5 kilogramos que se mueve a una velocidad de 12 metros por segundo en dirección del eje X positiva. Lo primero que nos llama la atención en este sistema de coordenadas X y Z es que tenemos 3 unidades de medidas diferentes. ¿Por qué? Porque el vector posición lo que mide es metros, entonces los ejes X y Z miden metros, pero la velocidad se mide en metros por segundo, entonces los ejes X y Z miden el vector de velocidad metros por segundo. Y el momento angular se mide en kilogramos metros por cuadrado por segundo, entonces los ejes X y Z miden al vector momento angular. Bien. Nos dan el vector de posición del punto P respecto al origen, que es menos 8 en el eje X y 6 positivo en el eje Y. Y el vector de velocidad es de 12 metros por segundo, que fijémonos que acá tenemos en negro la escala en metros y en azul la escala en metros por segundo. 2 son 8 metros por segundo, 3 son 12 metros por segundo. Es decir que el vector va desde el origen hasta los 12 metros por segundo, pero lo tiene la partícula P que se encuentra acá arriba. Lo que vamos a tener que hacer ahora es simplemente calcular el vector de momento angular de la partícula respecto al eje O con el producto vectorial. Esto es como si la partícula en este instante está girando en torno a este eje de rotación. Como siempre vamos a anotar los datos. Tenemos que la masa de la partícula es 5 kilogramos, la velocidad de la partícula de 12 metros por segundo, el vector de posición de la partícula en ese instante de menos 8 metros por el versor Y más 6 metros por el versor J. Estos son los datos y la incógnita es cuál es el vector de momento angular y cuál es la magnitud de este vector. Vamos a empezar aplicando la ecuación que vimos en el video de teoría de momento angular, que nos dice que el momento angular de una partícula es igual al vector de posición de la partícula por el momento lineal o cantidad de movimiento de la partícula, que lo podríamos escribir también como la masa por el vector de velocidad de la partícula. Lo que vamos a tener que hacer es, la velocidad la tenemos en forma escalar, pero nos dicen la dirección y sentido. Entonces lo vamos a escribir como vector y este vector de velocidad nos dicen que tiene de magnitud 12 metros por segundo, y está en dirección del eje X positivo. Entonces venimos al origen y contamos. La escala de velocidad va de 4 en 4. Entonces tenemos 4 metros por segundo, 8 metros por segundo, 12 metros por segundo. Esto se escribe 12 por el versor Y. Y como no tiene componente en el eje Y y en el eje Z, se escribe 0 por el versor J. Fíjense que no hemos escrito la componente Z del vector porque no la tiene, tanto para el vector posición como para el vector velocidad. Pero podríamos escribirla porque estamos en R3. Ahora que tenemos el vector velocidad, fíjense que acá tenemos un producto de la masa por el vector de velocidad, es decir, un escalar multiplicando un vector, y lo resolvemos antes de resolver este producto vectorial. Entonces, la masa por el vector velocidad es el escalar 5 por la velocidad, que esto es como una distributiva donde multiplicamos al escalar 5 por todos los componentes del vector. 5 por 12 es 60 y 5 por 0 es 0. Nos queda que el producto de la masa por el vector velocidad es igual a 60 kilogramos por metro por segundo por el versor Y, esta es la componente en el eje X, más 0 kilogramos por metros por segundo por el versor J, que esté en la componente en el eje Y. La componente en el eje Z es 0. La podríamos haber escrito, pero no es necesario. Ahora que tenemos la masa por la velocidad, vamos a resolver este determinante entre el vector posición y el vector velocidad.
Para ello lo que vamos a tener que hacer es resolver el producto vectorial que se resuelve con un determinante y lo vamos a armar al determinante. ¿Qué hacemos? Primero escribimos al vector posición que tiene en coordenada en el eje X menos 8 metros por el versor Y. Donde está el versor J escribimos 6 metros y donde está el versor K ponemos 0 porque no tiene componente en el eje Z. Ahora, donde está la componente Y del resultado del producto del escalar por el vector velocidad, escribimos 60 kilogramos por metro por segundo. Donde está la componente J, escribimos 0. Y donde está la componente Z, escribimos 0. Para resolver este determinante, la forma más fácil es la siguiente. Vamos a resolver el versor Y, entonces lo tapamos y multiplicamos 6 metros por 0 kilogramos por metro por segundo menos 0 kilogramos por metro por segundo por 0 metro. Ahora, para calcular el versor J, lo tapamos. Empezamos con menos 8 metros por 0 kilogramos por metro por segundo menos 60 kilogramos por metro por segundo por 0 metros. Acuérdense siempre de este menos para el versor J. Ahora, para resolver el versor K, lo tapamos y hacemos menos 8 metros por 0 kilogramos por metro por segundo menos 60 kilogramos por metro por segundo por 6 metros. Y nos queda que el vector de momento angular es 6 metros por 0 kilogramos por metro por segundo menos 0 kilogramos por metro por segundo por 0 metros. Esto es 0 y esto es 0 por el versor Y. Quiere decir que la componente Y del vector de momento angular es 0. Todo este paréntesis nos dio 0. Ahora tenemos menos 8 metros por 0 es 0, menos 60 por 0 es 0. Toda esta componente J del vector es 0. Y ahora venimos a la componente Z y nos queda menos 8 metros por 0 es 0, menos 60 por 6 es 360 kilogramos, metro por metro es metro al cuadrado, por segundo por el versor K. Así el vector de momento angular es 0 kilogramos por metro al cuadrado por segundo por el versor Y. Esto es la componente X del vector es 0, menos 0 kilogramos por metro al cuadrado por segundo por el versor J. Esto quiere decir que la componente Y del vector momento angular es 0, menos 360 kilogramos por metro al cuadrado por segundo por el versor K. Y esta es la componente Z del vector del momento angular, que es negativa. Vamos a graficarla, nos venimos al eje coordenados y el eje Z negativo, entonces lo medimos en kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Vamos a poner menos 100 en la primera marca, en la segunda menos 200, en la tercera menos 300 y en la cuarta menos 400. El vector de momento angular es menos 360, más o menos es un poco más de la mitad entre menos 300 y menos 400, es más o menos por acá. Y ya tenemos graficado nuestro vector momento angular. Acuérdense que los números de diferentes colores corresponden a cantidades diferentes. El negro son metros, que es distancia. El azul es una escala diferente que mide velocidad. Y este amarillo medio anaranjado es una escala diferente que mide momento angular. Por eso las escalas son diferentes, porque son cosas diferentes. Lo que nos queda corroborar ahora, para saber que está bien el resultado, es aplicar la regla de la mano derecha. Y lo que hacemos es estirar la mano derecha desde el origen del vector de posición hasta el punto P. Cerramos los dedos de la mano derecha en la dirección y sentido del vector velocidad. Y la mano derecha nos va a estar indicando la dirección y sentido del vector de momento angular, que fíjense que coincide el pulgar con la dirección del eje Z negativo. Una vez que hemos resuelto este producto vectorial, lo que nos preguntan es cuál es la magnitud de este vector, es decir, cuál es el largo del vector. Y no es muy complicado porque solamente está en el eje Z, pero vamos a aplicar la fórmula por si fuera un caso que el vector de momento angular está en las 3 dimensiones corrido del eje Z. Aplicamos el teorema de Pitágoras, pero en 3 dimensiones. La magnitud del momento angular es la raíz cuadrada de la componente X del momento angular al cuadrado más la componente Y del momento angular al cuadrado más la componente Z del momento angular al cuadrado. Acá simplemente reemplazamos, el vector lo escribí acá arriba. Donde está la componente X, escribimos 0. Donde está la componente Y, escribimos 0. Donde está la componente Z,
escribimos menos 360. Nos queda que la magnitud del momento angular es igual a la raíz cuadrada de 0 kilogramos por metro al cuadrado por segundo al cuadrado, más 0 kilogramos por metro al cuadrado por segundo al cuadrado, más menos 360 kilogramos por metro al cuadrado por segundo, todo esto elevado al cuadrado. Fíjense que el menos entra en el paréntesis porque está elevado al cuadrado y va a quedar positivo. Hacemos esta cuenta y nos va a dar sencillamente que la magnitud del momento angular es 360 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Acuérdense que este dividido segundo se lee por segundo. Bien, y ya hemos obtenido la magnitud de este vector, que en este caso era fácil porque está sobre el eje Z, entonces simplemente era el valor absoluto. Si este vector de momento angular nos hubiera dado en cualquier posición del espacio, por ejemplo por acá, hubiera sido difícil predecir cuál era la magnitud del momento angular de la partícula. Bien, resumiendo, teníamos esta partícula de masa de 5 kilogramos, nos daban el vector posición que estaba en el plano XY, nos decían que la partícula se movía en dirección del eje X positivo a 12 metros por segundo, y lo que tuvimos que hacer es aplicar la ecuación de producto vectorial del momento angular, que es la que vimos en el video de teoría, pero tuvimos que hacer el producto de un escalar por el vector velocidad para después poder resolver el determinante entre el producto vectorial del vector posición y el vector velocidad. Una vez que hicimos eso, obtuvimos este vector, que para graficarlo tuvimos que poner una tercera escala en este sistema coordenado, y para corroborar que estaba bien aplicamos la regla de la mano derecha. Luego calculamos la magnitud del vector, que es decir el largo del vector, usando el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, y nos dio la cantidad correcta. Si te sirvió el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria entero.